Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. El medio o el blanco y el medio de alcanzar el blanco. Cuando estamos hablando del blanco, estamos hablando de la meta, la finalidad, el propósito. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos alcanzar? Gloria a Dios. Pablo dice, hablándole a la iglesia de Filipos: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, porque a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguros. Y les da a ellos una advertencia. Le dice: guardaos de los perros. Y cuando le dice guardaos de los perros, no está hablando de los perros de 4 patas. Sino de los de 2 patas. Esa es la intención que el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y hace esa advertencia haciéndole conciencia a ellos, porque nosotros somos la circuncisión. O sea, él está hablando de esos malos obreros, de los perros, de los que se introducen en la congregación para hacer daño a la congregación, partiendo de unos conceptos legalistas creados por la mala interpretación de la ley y por la mala vivencia de la ley. Y él entonces le dice: nosotros somos la circuncisión. Está hablando de nosotros, está hablando de la iglesia. Porque quienes exigían y hacían ese tipo de opresión a los creyentes eran aquellos que venían de la ley, especialmente aquellos que se consideraban judíos, que guardaban la ley, líderes religiosos que pensaban que solamente ellos eran la circuncisión de Dios y que para poder ser parte del pueblo de Dios tenía que circuncidarse. Pablo les advierte a ellos: nosotros, la iglesia, somos la circuncisión. ¿Cuáles nosotros? ¿Quiénes son la circuncisión? Pablo, no nos olvidemos a nosotros que Pablo está hablando desde el punto de vista doctrinal, que el Espíritu Santo está estableciendo doctrina. Y cuando estamos hablando de doctrina, estamos hablando de enseñanza fundamental, la enseñanza que verdaderamente puede salvar nuestras almas. Entonces él dice: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, ¿quién verdaderamente es la circuncisión? ¿Quién verdaderamente es el pueblo del pacto? Porque la circuncisión nos habla a nosotros de pacto con Dios. ¿Quién verdaderamente es la circuncisión? ¿Y quién verdaderamente es el pueblo del pacto? Él dice: los que en espíritu sirven a Dios. Y note que Pablo menciona espíritu, y la forma en que Pablo escribe espíritu es con letra minúscula, pues no está hablando del Espíritu Santo, sino que está hablando de 2 cosas. Está hablando de lo mismo que dijo el Señor Jesucristo cuando dijo:
que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria sea el Señor Jesucristo. Gloria sea el Señor Jesucristo. Está hablando de dos dimensiones, por así decirlo, o de dos cosas. Está hablando de los que por causa de tener su espíritu libre, de que por causa de haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y la sangre de Cristo los ha limpiado de su pecado, ahora su espíritu, el espíritu de cada creyente que sirve al Señor ha sido hecho libre. Ya no es esclavo de la ley, ya no es esclavo del pecado, ya no es esclavo de condenación, ya no es esclavo de Satanás. Ahora su espíritu es hecho libre para servir a Dios, como el espíritu humano quiere servir a Dios, para adorar a Dios como el espíritu humano desea adorar a Dios. El espíritu humano, dijo el Señor Jesucristo, siempre está presto. Siempre está presto. Entonces Pablo dice, los que en espíritu servimos a Dios, número uno. O sea, que por la sangre de Cristo nuestro espíritu ahora es hecho libre para servir a Dios. Y número dos, el espíritu de la palabra y no la letra de la palabra. Es el mismo Pablo el que dice, la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Entonces, los que servimos con el espíritu nuestro libre y usamos la palabra, el espíritu de la palabra para servir a Dios, eso somos la circuncisión. Gloria a Dios. Y número dos, los que nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Por qué dice nos gloriamos en Cristo Jesús? Porque los que eran de la circuncisión, se gloriaban en que ellos eran de la circuncisión y que ellos guardaban la ley y que eran el único pueblo de Dios. Se gloriaban en la carne. Y él dice, nosotros no nos gloriamos en la carne, sino que nos gloriamos en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho a nosotros la circuncisión de Dios. No es que nosotros hemos guardado la ley para gloriarnos a nosotros los mismos, sino que Jesucristo, aleluya, pagó el precio, cumplió la ley, nos lava con su sangre, nos da el Espíritu Santo y nos hace la circuncisión de Dios. Por eso nos gloriamos en Cristo Jesús, no en nosotros mismos. Y número tres, los que no servimos o los que no tenemos confianza en la carne. Yo no sé si hay alguien aquí que tiene confianza en la carne, pero si usted tiene confianza en la carne, escúcheme bien lo que le voy a decir hoy. El cristiano no debe tener confianza en la carne. Gloria sea el Señor Jesucristo. O sea, el cristiano no debe tener confianza para poder conseguir perdón de Dios, para poder conseguir la gracia de Dios, para poder conseguir ministración de parte del Señor, para poder acercarse a Dios, para poder ser un cristiano victorioso. No debe tener confianza en su carne, no debe tener confianza en sus habilidades, no debe tener confianza en su justicia, no debe tener confianza en su conocimiento, no debe tener confianza en lo bueno que ha sido, no debe tener confianza en lo bueno que es, no debe tener confianza en que salió de buena familia, no debe tener confianza ni siquiera que nació en un hogar cristiano. La confianza, cuando nosotros tenemos ese tipo de confianza, eso es confianza en la carne. Porque nosotros no somos salvos porque somos buenos. No somos salvos ni hemos conseguido perdón porque somos buenos. Nosotros hemos conseguido perdón porque Él es bueno. Porque Él pagó un precio muy alto, aleluya, dando su vida por nosotros. Y le voy a decir más. Vino aquel joven rico y le preguntó al Señor qué yo voy a hacer para entrar al reino de los cielos. El Señor le dijo todos los mandamientos. Él le dijo, desde mi niñez los he guardado los mandamientos. El Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea, despréndete. Aleluya. Y no pudo.
Y antes de decirle esas palabras a ese joven rico, ¿sabe lo que el Señor Jesucristo le dijo a ese muchacho? Cuando a él le dijo, maestro bueno, él le dijo, ¿por qué tú me dices a mí bueno si el único bueno es Dios? Porque él venía a decirle maestro bueno, estaba mirándolo como otro líder religioso más. El Señor siempre ha sido bueno, el Señor Jesucristo siempre ha sido bueno. Pero no aceptó ese elogio desde la plataforma en que venía, desde la perspectiva en que venía, el Señor no lo aceptó. Porque lo estaba incluyendo en un líder religioso, un maestro de la ley más, pero qué bueno. No, él no era un maestro de la ley más. Él fue y es y siempre ha sido y siempre será bueno. Gloria a Dios. Entonces Pablo, después de habernos dado esas advertencias en el capítulo 3 del versículo 1 al 3, comienza a hablarnos un poquito de su historial. Y dice en el versículo 4, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguien piensa que puede confiar en la carne, pues yo más. Y le está hablando precisamente partiendo de los líderes religiosos de su tiempo a toda persona desde su tiempo hasta ahora que tenía confianza en todo lo que esa persona consideraba de gran valor para él o ella y que por esas cosas que esa persona tenía o había conseguido de la fuente que fuera, podía llegarse a Dios o podía recibir de parte del Señor lo que hubiese recibido o recibiría porque lo merecía. Si alguien puede tener confianza en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. O sea, dedicado a Dios a los 8 días de nacido, con la señal del pacto, la circuncisión, diferente a los demás. Israelita, de la tribu de Benjamín. Usted sabe cuando nació Benjamín, el último de los hijos del patriarca Jacob. Su mamá Raquel en el parto murió. Y antes de morir, le pone nombre al hijo que está naciendo. Y le llama al hijo que está naciendo Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza. Y se fue. Dijo de su tristeza porque se está muriendo y no va a poder disfrutar de su hijo. No va a poder ver a su hijo. No va a poder gozar de aquel hijo que en su edad tal vez avanzada Dios le dio a tener. Y se va con tristeza a la eternidad. Pero Jacob, que tenía la habilidad de mirar un poquito más allá. Por eso es que Jacob es patriarca, porque Jacob miraba un poquito más allá. Esaú miró lo que tenía a su frente, en su frente, en el momento, frente de él, en el momento, en el día, en ese momento solamente. Jacob miró más allá. Alabado sea Dios. Y cuando el hijo menor está naciendo, Jacob oye. Los mensajes que hemos estado predicando de cuidado con lo que oye, ¿verdad? Y cómo lo oye. Jacob oye que su hijo le llamaron hijo de mi tristeza. Él dice, no, ese va a llamar hijo de mi mano derecha. Hijo de mi mano derecha.
Y le llamó Benjamín. Ella le llamó Benoni y él le llamó Benjamín. Benoni quiere decir hijo de mi tristeza, él le llamó Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Padre Santo, pero es que estaba pensando. Es que estaba pensando Jacob cuando dijo, es que Jacob era el patriarca y cuando Jacob era parte, el patriarca, parte del pacto abrámico. Dios le dijo a Abraham, tú serás grande, te voy a dar un nombre grande, serás bendición, tu simiente será bendición, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Estaba hablando y nosotros sabemos ahora que él estaba hablando del Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos dice a nosotros que el Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo está sentado a la mano derecha del Padre. Quiere decir que el Hijo de la mano derecha es... El Hijo de la mano derecha es todo aquel creyente, toda aquella persona que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, es hijo de la mano derecha. Aleluya. Por eso dice la Escritura que Cristo hablando dijo, he aquí los hijos que Dios me dio. Jacob está profetizando, está hablando del futuro de los hijos de la mano derecha. Nosotros somos los hijos de la mano derecha. Y Jacob dice, nos dice Benjamín, nosotros somos todos benjaminitas. Alabado sea el Señor. Lea el capítulo 50 de Génesis para que usted vea ver las bendiciones de Jacob sobre sus hijos. Y usted va a encontrar la bendición que Jacob dio sobre Benjamín. Que no me voy a ir para allá porque me va a salir me va a sacar del asunto. Pero usted léalo en el capítulo 50 de Génesis. Pablo está diciendo, yo soy de la tribu de Benjamín. Casi nada, ¿verdad que sí? Soy de la tribu. Si alguien tiene que confiar en la carne, bueno, yo soy de la tribu de Benjamín. Yo tengo que confiar en la carne. Gloria sea al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hebreo de hebreos. No solamente dijo, soy hebreo. Él dijo, soy hebreo de hebreos. Pablo podía llevar su descendencia no solamente hasta Abraham, que era hebreo. El capítulo 14 de Génesis llama por primera vez, Abraham lo llama Abraham el hebreo, para distinguirlo de aquellos otros reyes que habían salido juntamente con él a la guerra a rescatar a Lot, que no eran hebreos. Para distinguir a Abraham dicen el hebreo, porque le traen un mensaje a Abraham y cuando vienen a traer el mensaje están buscando por Abraham el hebreo. Pero los hebreos, dicen algunos expertos, que son descendientes de aquel hijo de Sem, el hijo de Noé. Sem, de donde vienen los semitas. Ese Sem tuvo un descendiente que se llamó Eber. Y de Eber vienen los hebreos. Hasta allá, hermanos, hasta allá podía Pablo tirar y trazar su descendencia. Lea la bendición, ay santo, lea la bendición de Noé sobre sus hijos. No vamos a ir allá tampoco. Pablo está hablando simplemente, si alguien tiene que confiar en la carne, bueno, yo más, soy hebreo de hebreos. Yo soy fariseo. Los fariseos, Josefo, el historiador judío, habla de 3 sectas de los judíos. Los fariseos, los saduceos y los esenios. Los fariseos florecieron en el período del segundo templo. Se consideraban a sí mismos como herederos de las tradiciones de Esdras, a quien veían como el fundador del judaísmo después de Moisés. Aceptaban la llamada ley oral en tradición, en adición al Torá, como fundamento de su fe. Creían en la resurrección y en que Dios daba recompensas en esta vida y en la posterior. Aceptaban la predestinación como compatible con el libre albedrío del hombre y hacían esfuerzos por adaptar a los tiempos recientes las viejas ordenanzas, haciendo para ellos sus propias interpretaciones de la ley.
Su meta de los fariseos, estamos hablando, la meta de los fariseos en la vida era conseguir la santidad por medio de una estricta observancia de la ley. Ese era Pablo. En general, representaban las creencias de la mayoría de los pueblos, del pueblo, que les tenía gran respeto y cuya vida religiosa casi controlaban. El nombre fariseo viene del arameo parash, que quiere decir ser separado, ser apartado. Por tanto, los fariseos se consideraban los separados, especialmente con el sentido de los que se apartaban para no contaminarse. Esos eran los fariseos. Por eso los fariseos criticaban al Señor Jesucristo cuando compartía con los publicanos, con los pecadores. Pablo dice, yo soy fariseo. Fariseo. Celoso. Más celoso que sus contemporáneos. Hasta la muerte. Irreprensible en cuanto a la ley. Irreprensible. O sea, era fariseo, pero dentro de los fariseos se consideraba, en cuanto a la ley, irreprensible. Nadie podía señalarlo de violar la ley. Nadie podía señalarlo de que no estaba cumpliendo con la ley, los requisitos de la ley. Era irreprensible. Todas estas cosas eran a su favor, dice el apóstol San Pablo. Eran ganancias para él. A toda esfera eran ganancias para él. A toda esfera. Ese es el historial del apóstol San Pablo. Pero en el versículo 7, él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdidas. Pérdidas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas eran para mí? Ganancias las he estimado como pérdida. Las he estimado como detrimento. ¿Sabe lo que quiere decir en el original la palabra pérdida? En el original. Viene de una raíz que quiere decir domar, amansar, dominar. Pablo está diciendo, todas estas cosas para mí eran ganancia, pero las he estimado como pérdida. O sea, la he considerado por algo que me puede dominar, que me puede domar. Él dice, si alguien tiene que confiar en la carne, yo más. Porque no hay un fariseo como yo. No hay un hebreo como yo. No hay uno que conozca la ley como yo. Que estudié a los pies de un profesor llamado Gamaliel. Y cuando estaba en la expresión esa, estudié a los pies de Gamaliel, está hablando de que era un discípulo de verdad. Esa expresión de a los pies está hablando de que era un discípulo de verdad de Gamaliel. De una de las escuelas más prestigiosas de los judíos en ese tiempo. Instituida y creada por el padre o el abuelo de Gamaliel, que se llamaba Eliel, doctor de la ley. Una de las escuelas, estamos hablando de, hermanos queridos, de las escuelas más prestigiosas de la ley de ese tiempo. Ahí estudió el apóstol San Pablo, cuando se llamaba Saulo, fariseo. Si alguien podía considerarse y gloriarse en la carne, él más. Mas, sin embargo, él encuentra, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, él encuentra que lo que verdaderamente lo puede dominar, lo puede controlar, aleluya, lo puede domar, es su relación con el Señor Jesucristo. La experiencia que él acaba de tener con el Cristo de la gloria. Porque todas esas cosas que él tenía, que él conocía, que había recibido, religiosas, espirituales, sociales, culturales, de intelecto, de conocimiento, de vivencia religiosa, hasta ese momento él se dio cuenta
que no habían podido lograr en él lo que Dios tenía para él. Pero cuando se encontró con el Cristo resucitado, aleluya, que con un simple resplandor lo tiró al piso y lo cegó. Y al tirarlo al piso y cegarlo, él tuvo que depender de otro. Aleluya. Hasta aquí él era autosuficiente, pero ahora tiene que depender de otro que lo guiara donde tenía que llegar. Su encuentro con el Señor Jesucristo convence a ese hombre con unas capacidades y cualidades y un historial sumamente impresionante, que verdaderamente en cuanto a relación a Dios, él no tenía absolutamente nada. Y él dice, lo he estimado todo como pérdida. Y en el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que nos está expresando Pablo? Nos está expresando la capacidad y la habilidad de ese hombre de desprenderse de lo que él consideraba grande en su vida. Présteme atención. De la habilidad que él consigue cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, con el Cristo resucitado. La habilidad que él recibió cuando comienza a comparar la experiencia que acaba de recibir con toda su vida religiosa. Y cuando hace una comparación de lo que él acaba de recibir en un momentito, cuando tiene aquella experiencia que el Señor se le aparece y cae al piso ciego y le pregunta y oye la voz, él oye. Hermanos queridos, si nosotros no nos olvidáramos de esa enseñanza, cuidado con lo que oyes y cómo lo oyes. Oye la voz del Señor que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y siendo él un estudioso, siendo él una persona que se detiene a pensar en lo que oye y lo que lee, cuando oye esas palabras, estoy seguro que comenzó a pensar por qué él está diciendo que yo lo estoy persiguiendo a él. Si yo no lo estoy persiguiendo a él, yo estoy persiguiendo a un grupo de gente que se llaman los del camino. ¿Y por qué oigo esta voz que me dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosa o resistencia contra el aguijón. Yo soy Jesús al que tú persigues. Qué lindo es el Señor, hermano. Él está persiguiendo a los cristianos, pero dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. El Cristo de la gloria que se identifica con sus hijos, que se identifica con su pueblo y considera a su pueblo él mismo. Eso fue lo que él dijo. Yo me voy, pero vengo y cuando vuelva me tomaré a mí mismo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le da unas instrucciones. Porque ya el Señor le había hablado a Ananías para que fuera a conseguirlo. Y ustedes conocen el resto del registro sagrado. Aquí está hablando, en Filipenses está hablando Pablo. Aquel hombre que Dios lo transformó, lo cambió y le entregó la explicación del evangelio. Le entregó la explicación para que le dijera a sí mismo. El Señor se le aparece a Pablo, lo cambia, lo transforma y le da por revelación. Porque Pablo fue llevado al tercer cielo y aunque él no habla de sí mismo, él dice, yo conozco a un hombre. Y de ese hombre me gloriaré, pero de mí mismo.
no me gloriaré. Y habla de él como si estuvieran hablando de otra persona. De ese hombre me gloriaré. Que fue al tercer cielo y oyó palabras que no le es dado al hombre expresar. De ese hombre me gloriaré, y se fue, estuvo en Arabia estudiando por 3 años, recibiendo la revelación que hoy nosotros tenemos en 3 epístolas. Y desde mi perspectiva en 14. Gloria sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Ese gran hombre de Dios ahora nos escribe a nosotros, a la iglesia, en Filipenses a través de esta epístola. Y nos dice a nosotros: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas. Y al decir eso nos está revelando que Él se está desprendiendo. O sea, que Él se ha desprendido, mejor dicho. Se ha desprendido lo que Él consideraba grande en su vida, de gran valor. Lo que Él consideraba, lo que lo hacía a Él. Ahora Él nos muestra que se ha desprendido de esas cosas simplemente por el conocimiento o por la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Tú sabes lo que la palabra que usa Pablo ahí en el versículo 8? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La palabra excelencia, ¿sabe lo que quiere decir en el original? Por aquello que sobresale, por aquello que es superior, aquello que sobrepasa. Hermanos, miren el historial que Pablo da de sí mismo y cómo presenta Pablo su vida en los términos que lo presenta, las conexiones que tiene en su vida con las diferentes esferas de la sociedad religiosa, económica, social, familiar, teológica, de la ley. ¿Cuánta conexión tenía en las diferentes esferas su vida? Mas, sin embargo, él considera todo como pérdida por lo que es superior, por lo que es más alto, aleluya, por la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Y dice, del Señor Jesucristo, mi Señor. Gloria al Señor. Cuando usted habla con el Señor Jesucristo, dígale: Señor, tú eres mi Señor. Dígale así: Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador, pero eres mi Señor. Y añádale más: tú eres mi Salvador, eres mi Señor y eres mi Dios. Por amor de Él, de mi Señor, lo he perdido todo. El desprendimiento de un ser humano que tenía tantas cosas que consideraba él ganancias, de beneficio para su vida. Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo y hace una comparación y entiende lo que acaba de recibir por su encuentro con el Señor Jesucristo, ahora entiende que él no solamente puede ser religioso, ahora él entiende que hay algo mejor. Él entiende que el ser humano puede tener relación con Dios. No es simplemente tener una religión, sino que puede tener relación con Dios. Que puede conocer a Dios. Aleluya. Y que puede amar a su Señor. Aleluya. Por eso él dice: y lo tengo todo por basura,
simplemente por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar. Gloria sea el Señor Jesucristo. Para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Lo tengo todo por basura, por lo que se tira, por lo que se tira a los perros, por los desechos, por la inmundicia, lo tengo todo. Simplemente por la ganancia de conocer a Cristo y servir al Señor Jesucristo. Cuando hay desprendimiento de lo que consideramos de valor, cuando hay desprendimiento de lo que consideramos beneficio o beneficioso, cuando hay desprendimiento de la justicia propia, cuando hay desprendimiento de la autojustificación, cuando hay desprendimiento del derecho, cuando hay desprendimiento inclusive de la libertad que has recibido por la gracia del Señor, y tú tienes la habilidad, por la gracia misma, tienes la habilidad de inclusive desprenderte de tu libertad para que alguien pueda conocer a Jesucristo. Ay, santo, aleluya. Entonces estamos hablando de ganancia. Entonces estamos hablando de libertad verdadera. Cuando una persona puede llegar a ese nivel, al nivel de desprenderse de todas las cosas, inclusive desprenderse de la libertad que el Señor le ha dado. Gloria a Dios. Como Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios y le dijo: ¿por qué no sufren mejor el agravio? ¿Por qué no se desprenden mejor y renuncian al derecho y la libertad que tienen para que el evangelio no encuentre tropiezo? Solamente un hombre como ese podía escribir y recibir esa revelación. Pero gracias a Dios nosotros hoy la tenemos. Y a nosotros nos es beneficioso porque es revelación para nosotros. Que el cristianismo no es simplemente haber aceptado a Cristo como Salvador para que Él nos perdone nuestros pecados por gracia, sino que esa misma gracia nos habilita para vivir el cristianismo y vivir la persona de Jesucristo. Y nos habilita para amar a Jesucristo. Y nos habilita para amar la palabra del Señor. Y nos habilita, aleluya, para nosotros conocernos a nosotros mismos y tener la gracia y tener el valor, el denuedo, el coraje. Que cuando llegue el momento yo decirle a esta naturaleza humana caída: te niego. Porque es mejor lo que Cristo puede hacer con el yo negarme que simplemente reclamar mi derecho. Y eso lo puede solamente hacer una persona espiritual. Un creyente espiritual puede hacer eso. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Cuál es el anhelo de Pablo? El anhelo de Pablo era ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia. No teniendo su propia justicia. La propia justicia de Pablo venía por lo que él consideraba ganancia, por la forma de él vivir la ley, por la forma irreprensible de vivir la vida. Eso era ganancia. Pero por ahí mismo venía su propia justicia. Pero el ser humano no puede ser considerado hijo de la mano derecha de Dios, ni hijo de Jesucristo, ni siervo del Señor Jesucristo, si depende de su derecho y de su libertad para poder alcanzar algo de Dios. El ser humano y el cristiano, cuando depende de su derecho y de su justicia y de su libertad para poder gozarse en el Señor, recibir algo del Señor, hermano querido, ha fracasado.
ha fracasado. Porque cuando un cristiano llega a un punto que dice, bueno, yo soy cristiano, el Señor me libertó, yo no tengo que vivir eso. Yo no tengo que aceptar, obedecer eso. O sujetarme a eso. Porque soy libre en Cristo Jesús, Él me libertó. Está dependiendo de la libertad que Cristo te dio, simplemente para mantener una postura, para mantener una posición, simplemente mantener una esfera. Cuando el cristiano llega a ese nivel, ha fracasado. Ha fracasado, hermanos queridos. La salvación depende solamente de una cosa, de la fe en Cristo Jesús. Esa es la salvación. Pero aquí no estamos hablando de salvación. Aquí estamos hablando de vivencia de la salvación. De eso es lo que está hablando el apóstol San Pablo. De vivencia de la salvación, no de la salvación. Él sabe que la salvación de él depende de su fe en el Señor Jesucristo. Pero no está hablando de salvación, él está hablando de la vivencia de la salvación. ¿Cómo se vive la salvación? ¿Cómo yo llego a lo que Dios determinó que yo llegara o que yo sea aquí en la tierra por ser salvo? ¿Cómo yo llego ahí? De eso es lo que estamos hablando. Y de eso es lo que está hablando el apóstol San Pablo. Gloria a Dios. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Ustedes se fijan, queridos hermanos. Cuando la justicia nuestra mira la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que nos dicta la fe en Cristo Jesús? Lo que nos dicta la fe en Cristo Jesús, precisamente lo que estamos diciendo. Que el cristiano puede llegar a un punto por su fe en el Señor Jesucristo, porque su fe lo habilita para amar a Jesucristo. Su fe en Cristo lo habilita para obedecer a Jesucristo, pero su fe lo habilita para desprenderse de lo que tenga que desprenderse simplemente por amor a Jesucristo. De eso es lo que está hablando el apóstol San Pablo. Gloria sea al Señor Jesucristo. Porque la gente a veces estamos pensando que fe es simplemente lo que sentimos, se me erizaron los cabellos del cuerpo. Y lo que siento, eso es fe. Si lo siento, es fe. Si no lo siento, no es fe. Hermanos queridos, que mucho hay que aprender. Como si la fe tuviera algo que ver con el sentir. La fe no tiene nada que ver con el sentir. Y si sientes algo, lo sientes algo simplemente después de haber expresado fe. Tal vez el Señor te dé la oportunidad de sentir algo. Como cuando tú, por fe, cuando no tienes deseo, cuando no tienes fuerza, cuando no tienes ánimo, cuando no ves ni oyes absolutamente nada, doblas tus rodillas ante el Dios Todopoderoso y esperas en la presencia del Señor sin sentir nada, sin ver nada, sin oír nada, sin tener las fuerzas para nada, pero esperas en la presencia del Dios Todopoderoso. Puede ser que llegue un momento que sí sientas, pero después simplemente lo vas a sentir después de haber ejercitado fe. Gloria sea el Señor Jesucristo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. A ver cuántos sienten el gozo y la alegría de participar de los padecimientos de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, lo cual es un privilegio que Pablo mismo dice en el capítulo 1 y versículo 29 de esta epístola. El apóstol San Pablo dice que a nosotros se nos es dado el privilegio no solamente de que creamos en Él, sino de que padezcamos por Él. Qué tronco de privilegio. Gloria a Dios. De eso es lo que está hablando, el privilegio de padecer por Cristo, o sea, de padecer por tu fe. Gloria a Dios. Por eso si padeces simplemente porque tú has decidido desprenderte aún del derecho tuyo de vivir
inclusive en la libertad que tú quieras. Como dice Pablo, todo me es lícito, pero tú has decidido desprenderte aún de ese derecho, simplemente, aleluya, gloria a Dios, simplemente para participar del privilegio de participar de los padecimientos del Señor Jesucristo. Eso es un privilegio. Que yo lo quiero. No es que yo lo esté buscando, hermano querido. No me malentienda. No es que yo esté buscando participar de los padecimientos de Jesucristo. Pero cuando el Señor nos da el privilegio de padecer simplemente por nuestra fe, eso es un privilegio. Eso es un privilegio, queridos hermanos. Y vuelvo a se lo repito, no me malentienda, yo no estoy buscando los padecimientos. Gloria sea al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero es un privilegio, hermanos queridos, de fe. Nos va a ayudar a conocer el poder de la resurrección, a participar de los padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, el cual se desprendió de su derecho. Eso fue lo que dijo Pablo en el capítulo 2, de Filipenses, del versículo 5 en adelante. Eso es lo que dice Pablo, que él no vio como ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se desprendió de ese derecho. Aleluya. Gloria a Dios. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Concluimos con esto. Concluimos. La táctica y el modelo del Pablo en el cristianismo. La táctica y el modelo de Pablo en el cristianismo, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. No que lo haya alcanzado ya. Ni que sea perfecto, acuérdense de esa palabra perfecto, sino que prosigo al blanco, prosigo, por ver si logro conseguir y hacerme de aquello para lo cual fui también conseguido por Cristo Jesús. Usted no me oyó lo que yo dije. No me oyó lo que yo dije. Yo necesito este stand y acabo de asirlo. Acabo de conseguirlo. El stand necesita conseguir algo. Yo lo conseguí a él. El stand necesita conseguir algo. Necesita conseguir un micrófono. Ok, aquí está el micrófono. El stand consiguió un micrófono y yo conseguí el stand. Pablo dice, para ver si logro conseguir y hacerme como el stand se hizo del micrófono. Él dice, a ver si logro conseguir aquello por lo cual fui conseguido por Cristo. Quiere decir que Cristo salió para conseguirme a mí, lograrme a mí. Y ahora yo tengo que lograr aquel propósito por el cual Cristo salió para conseguirme. Yo tengo que conseguirlo, lograrlo ahora. ¿Y cómo lo logro? Ay, santo. Y Pablo dice, no es que yo sea perfecto. Manténgase un momentito conmigo, ya nos vamos. No se vaya. No es que sea perfecto, sino que prosigo, me esfuerzo, prosigo para ver si logro hacerme de aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. 13. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado.
¿De qué está hablando Pablo? De aquello por lo cual Cristo salió para conseguirme a mí. Hermano, escuche bien, no estamos hablando de salvación. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es una confianza plena solamente en el Señor Jesucristo, en los méritos de Jesucristo. Por fe en Cristo Jesús somos salvos. Viva o muera, si aceptas a Cristo y te mueres, eres salvo. Para salvación no necesitas hacer nada, solamente aceptar a Cristo Jesús. Solamente pides que el Señor sea tu Salvador y tu Señor, y inmediatamente en un segundo la sangre de Cristo te limpia de todos tus pecados. Ahí estamos hablando de otra cosa, porque con la salvación viene una herencia. Con la salvación vienen unos galardones. Con la salvación vienen otras bendiciones. Con la salvación vienen unas cosas que el Señor creó en Cristo Jesús para todos aquellos que le aman. Cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han llegado al pensamiento del ser humano, son las que Dios tiene preparada para nosotros. Allá, pero aquí también en la tierra, mientras estamos aquí, nosotros podemos conocer al Señor Jesucristo a una dimensión inimaginable por el ser humano. Entonces él dice, ¿qué hago entonces? ¿Cómo lo logro? Él dice en el versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? Mire lo que Pablo dejó, lo que él consideraba para él grande, beneficioso, de gloria, de excelencia, superior a los demás. Él lo consideró como basura, lo dejó atrás, porque encontró algo más superior, algo mejor, extendiéndome hacia lo que está adelante. Lo de ayer quedó en el ayer. Los pecados, los tropezones, las debilidades, las flaquezas, los malos entendimientos, las heridas, las luchas, las batallas, las necesidades. Lo de ayer quedó en el ayer. Dios tiene algo nuevo para ti hoy. Extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta. Prosigo al blanco. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos. Un momentito. En el versículo 13 dijo que él no era perfecto. Y acá en el 15 dice, y todos los que somos perfectos. ¿De qué está hablando él? Es que está usando dos. En el original está usando dos palabras diferentes. En el español es perfecto las dos. Pero en el original son dos palabras diferentes. La primera en el versículo 12 es teleio. 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 Gracias a Dios que nosotros hablamos español, ¿verdad que sí? Teleio. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Los que lo hemos logrado. Quiere decir que Pablo dice en el versículo 12, no es que yo lo haya logrado ya, teleio. En el 15 dice, pero todos los que somos perfectos, o sea, los que estamos trabajando para lograrlo, teleios. Los que estamos trabajando para lograrlo. En el 12 dice, no es que ya yo lo he logrado. Y en el 15 dice, pero todos los que estamos trabajando para lograrlo, esto mismo sintamos. ¿Hay alguien aquí que ya es perfecto? ¿Que ya lo logró? ¿Hay alguien que ya lo logró? ¿Hay alguien aquí que está trabajando para lograrlo? Si hay alguien que está trabajando para lograrlo, diga gloria a Dios. Estamos trabajando para lograrlo, ¿verdad que sí? Esto mismo sintamos. O sea, esta palabra sintamos es ejercítate la mente. Es tener un sentimiento. Es tener una opinión. Esto mismo, tengamos la misma opinión. Estemos todos dispuestos mentalmente. Estemos todos dispuestos fervientemente en una cierta dirección. Gloria a Dios. Tengamos una misma regla, un mismo canon,
una misma caña de medir, una regla, una norma de fe y práctica. Esa palabra regla es una norma de fe y práctica. Por implicación, tengamos los mismos límites, las mismas fronteras. Versículo 17, ¿sabe lo que dice Pablo en el versículo 17? Sed hermanos imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí tenemos que mirar nosotros. Hermano, si usted quiere conocer una forma de cómo lograrlo, de cómo ser mejor cristiano, tener mejor fe, me gustaría decirle que me mirara a mí, pero les recomiendo a Pablo. Lea los escritos de Pablo, deténgase en los escritos de Pablo, mírelo a él. Y detenga en sus escritos, porque usted va a encontrar revelación y va a encontrar la mente del Señor Jesucristo en los escritos de Pablo, para que usted y yo vivamos como el Señor quiere que nosotros vivamos. Entonces, el blanco y el medio de alcanzar el blanco está prescrito, está delineado en las epístolas de Pablo, pero ahí encontramos en una forma corta, en este capítulo 3 de Filipenses, encontramos una forma corta de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con nuestra vida, que el Señor quiere que nosotros entendamos que lo que tenemos, el Señor quiere que nosotros hagamos con lo que hemos considerado nuestro derecho, nuestra libertad, inclusive que hagamos con eso, y lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con el día de hoy y el día de mañana, con lo que resta del día de hoy y con el día de mañana. ¿Cómo queremos nosotros hacer? ¿Queremos nosotros saber qué hacer en cada situación de la vida? La Biblia tiene la respuesta. La Biblia tiene la respuesta. No es Facebook, ni Ultragram. ¿Cómo que se llama esa otra cosa? ¿Cómo? Ni cuantas otras cosas que se han inventado, el siglo se ha inventado para entretener a la gente y para dañarle la mente a la gente y para dañarle el alma a la gente y para dañar las familias y para dañar convicciones y para dañar propósitos y para dañar a gente. No, mire la Biblia. La mente de Jesucristo está en la Biblia. Ahí usted va a encontrar respuesta a todos sus interrogantes y directrices claras y específicas de cómo vivir tu salvación aquí en el tiempo y en el espacio. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Aleluya. Cierre sus ojos. Y le vas a permitir al Espíritu de Dios que pueda ministrar a tu vida, que pueda ministrar a tu corazón, que pueda fortalecerte, que pueda enseñarte. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Padre, tú eres bueno. Tú eres bueno. Nos das la oportunidad. Nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Nos das la oportunidad de oír tu voz. Nos das la oportunidad de recibir directrices claras y específicas de cómo tú quieres que nosotros vivamos la fe ahora, mientras estamos aquí en el tiempo y en el espacio. De cómo podemos vivir la persona de Jesucristo aquí ahora.
Padre de gloria y de misericordia, entendemos por tu santa palabra que el deseo tuyo, el anhelo tuyo, es que nosotros podamos entender lo que hemos recibido en la persona de Jesucristo. Lo que hemos recibido por la persona del Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. Lo que hemos recibido en la Biblia, tu santa palabra. Y la disposición que tú tienes para ayudarnos y tomarnos de la mano. Ay, santo. Y caminar con nosotros día a día, minuto a minuto. En cada dimensión. En cada circunstancia. En cada situación. En cada anhelo de nuestra vida. En cada deseo de nuestra alma. En cada deseo de nosotros expresar nuestra propia voluntad o nuestra propia justicia, que podamos mirar lo que tú nos dices en tu palabra y podamos aceptar el consejo divino a través de los escritos. Aleluya. Los escritos que se encuentran delineados, plasmados en las páginas de la Biblia para que aprendamos a honrarte, para que aprendamos a darte culto diariamente, para que aprendamos a adorarte en todas las esferas de la vida, podamos ofrecerte a ti adoración. En todas las decisiones de la vida podamos ofrecerte a ti adoración. Señor, en cada expresión de libertad de nuestro ser, nosotros podamos tenerte a ti presente y considerar lo que oímos de tu palabra. Aleluya. Y aplicarlo a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, buen Dios. Ay, Samus Talema todos. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, los que nos ven por este medio, Señor amado, que puedan entender lo que se encuentra en tu palabra y recibir la fortaleza y las directrices para ir a las páginas de la Biblia y abrir su corazón para tomar la determinación de servirte, Señor amado, de darlo todo por ti, Señor Jesucristo, y amarte sobre todas las cosas y obedecerte a ti, Señor, sobre todas las cosas. En el nombre de Jesucristo, Padre de gloria. Dale esa gracia para que tengan una vivencia de creyentes victoriosa mientras te esperamos, Señor. Mientras te esperamos del cielo, que es como has prometido venirnos a buscar. Mientras te esperamos podamos tener esa vivencia de victoria, de recursos, de contundencia aquí en el tiempo y en el espacio. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y toda honra, ahora y siempre. Amén.